¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sala virtual del conocimiento de sí mismo. Hoy nos toca un tema muy desafiante, un tema básico de todos los conocimientos esotéricos que desafían nuestra forma de vida. Hoy nos toca hablar de la meditación. Espero que ustedes nos puedan acompañar atentamente en el estudio de este tema que es básico, que es importantísimo para el despertar de la conciencia. Mi nombre es Víctor Guzmán González y como cada jueves estoy muy contento de estar con ustedes. Y vamos a empezar con este estudio recordándole a las personas que son nuevas, que están por aquí en esta sala virtual por primera vez, que aquí dictamos un curso gratuito de autoconocimiento y conciencia, 50 temas diferentes sobre el despertar, 50 temas que si se estudian y se aplican, cambian radicalmente la existencia de cualquier ser humano. Así que los invitamos siempre a estar conectados todos los jueves, estar atentos a los temas que compartimos y claro, también compartir en sus redes estos temas que son tan importantes para toda la humanidad, para que todos podamos tener acceso a la sabiduría universal. Voy a tomar un poquito de agua. Y pues vamos a comenzar con la conferencia, la meditación. Vamos a ver qué tenemos. Los objetivos de este tema es estudiar qué es la meditación, estudiar los dos tipos de meditación que existen, conocer los aspectos más importantes de la meditación contemplativa, conocer los aspectos más importantes de la meditación reflexiva, conocer los beneficios de la meditación y conocer cómo meditar, ¿no? Estos son los objetivos. Cuando se vaya desenvolviendo el tema, iremos pues abarcando cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a empezar a ver qué tenemos. La meditación. ¿Qué es la meditación? Si decimos que la meditación es un ejercicio para entrar dentro de uno mismo, para extraer la sabiduría y el amor de nuestro ser. Nosotros aquí en Occidente no estamos muy familiarizados con la meditación como en Occidente. ¿Sí? Cuando hablamos de la India, cuando hablamos de China, de Japón, de Tailandia y de todos esos lugares, la meditación es esencial. Se enseña en las escuelas como en las iglesias. ¿Sí? Desde niños se les enseñan a las personas a meditar. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, si no me equivoco, es de Tailandia, donde jovencitos ya están meditando. ¿Sí? Porque la meditación está dentro de la cultura de esas regiones. Pero aquí en la cultura occidental no. ¿Sí? Aquí no estamos muy familiarizados con la meditación. Casi no la conocemos, o sí la conocemos, pero no la practicamos, nunca la hemos hecho, etc. Pero cuando nosotros queremos despertar la conciencia, queremos crecer en amor y en sabiduría, es indispensable aprender a meditar. La meditación es el ejercicio principal para el despertar de la conciencia. Y esto lo sabían nuestros antepasados. Si vemos en la segunda imagen, ¿sí? Cómo las pirámides egipcias, mayas, etcétera, ¿sí? Las pirámides son realmente un símbolo de nuestro cuerpo interior, en donde oficia Dios, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, la pirámide de Chichén Itzá, vemos que esta figura de triángulo queda muy bien con la posición del loto de un ser humano, donde las escaleras
pueden representar las vértebras de la columna vertebral donde sube la energía espiritual llamada Kundalini, o pudiera representar los chakras también, ¿sí? Y la cúpula de acá arriba, donde oficia el sacerdote, representa la cabeza, donde está la glándula pineal y la glándula pituitaria, que es donde oficia nuestro ser. Entonces, las pirámides son una representación simbólica de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el templo y el sacerdote es nuestra propia conciencia. Entonces veamos cómo las pirámides tienen una profunda relación con el ser humano en posición de loto. Aunque uno no lo crea, los mayas, los aztecas meditaban en posición de loto. Y existen, yo he ido a diferentes museos, esas reliquias de los indígenas antepasados en posición de loto, en posición de meditación. ¿Sí? Esto no es algo único de la India, de los yogis. ¿Sí? También aquí en las culturas indígenas latinoamericanas se conocía bien lo que es la meditación e hicieron las pirámides, ¿sí? Como una expresión simbólica de lo que uno lleva dentro. Por esto decimos que la meditación es el pan del sabio, importantísimo, existente en todas las culturas, ¿no? Existen dos clases de meditación que es preciso diferenciar. Existe lo que es la meditación contemplativa, que es la más popular, que es la que más se conoce, que es la que más se trabaja en los monasterios. Y existe la meditación reflexiva, que es una meditación más revolucionaria, ¿sí? Que siempre ha existido, pero un poquito más a discreción. No es la popular, no es la que conocemos, pero la meditación reflexiva es la más importante. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En la meditación contemplativa existen un montón de ejercicios para llevarla a cabo. Pero para resumir, ¿sí? La meditación contemplativa desde una perspectiva indostánica, ¿sí? De la cultura de los yogis, está dividida por 5 partes. En la imagen tenemos a un yogi muy famoso de la India llamado Yogananda. ¿Sí? Yogananda fue un maestro que habló mucho sobre la importancia de la meditación contemplativa, ¿sí? Tuvo sus discípulos y llevó el conocimiento a Estados Unidos y empezó a llevar los temas espirituales de conciencia al occidente, etcétera, ¿no? Entonces, lo pongo como una referencia, ¿no? Pasos de la meditación. Primer paso, asana. ¿Qué es la asana? Es la postura del cuerpo físico con la cual se va a llevar a cabo la meditación, ¿sí? La postura, la mejor postura y la postura más famosa de la meditación es la posición de loto que Yogananda nos enseña en la fotografía. Pero no solamente existe la meditación en la asana de flor de loto, ¿sí? Como nosotros somos occidentales y no estamos acostumbrados a esa postura, a veces se nos hace demasiado difícil, ¿sí? Entonces existen otras posturas que pudieran adaptarse al occidente, como cuál, acostados en decúbito dorsal en forma de estrellita, con las manos abiertas y las piernas abiertas, o en decúbito dorsal como soldadito, ¿sí? Con las piernas y las manos pegadas al cuerpo. También se puede meditar de esa manera. Se puede meditar inclusive en una silla de estilo occidental,
Se puede meditar en un cómodo sillón, también es posible, es válido, también da sus resultados, en lo que uno se va adaptando a la posición de flor de loto, que por supuesto es siempre la más recomendable, ¿no? Pero no la única, podemos variar. Luego de la asana viene pratyahara, que significa mente en blanco, cesación de los pensamientos. Cuando uno entra en la postura de asana y cierra los ojos, lo más normal es que la mente continúe con una mecanicidad de pensamientos, ¿sí? Y lo que hace uno es observar sin identificarse con toda esa ola de pensamientos. Y conforme va pasando el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, etcétera, la mecanicidad del pensamiento va disminuyendo. Hasta que llega un momento en donde la mente queda en blanco. Y esto se le conoce como pratyahara. Para alcanzar el pratyahara depende de la identificación que uno tenga durante todo el día. Una persona que se identifica mucho con las cosas de la vida puede tardar, por ejemplo, 1 hora en alcanzar el pratyahara, porque la mente no deja de cesar los pensamientos. Una persona que aprende a no identificarse con las cosas del diario vivir y que cuando va a meditar ya tiene cierta paz, ya tiene cierta tranquilidad interior, entonces el pratyahara la puede alcanzar a los 10, a los 15, a los 20 minutos, a la media hora, etc. Varía muchísimo dependiendo de la actividad de los yoes de cada quien. Luego viene dharana. Dharana significa concentración. Es una concentración en el mundo interior. Luego viene dhyana, que significa meditación profunda, que es donde uno ya empieza a entrar en un aspecto de abstracción. Empieza a perder la individualidad del yo y empieza a sentirse conectado a todas las cosas, conectado a la vida de una manera muy impersonal y profunda. Y la quinta se le conoce como samadhi. El samadhi es un profundo éxtasis, un placer espiritual que uno llega a sentir después del dhyana, ¿sí? Para alcanzar el samadhi se necesitan horas y horas de meditación. No se logra en una meditación de 1 hora, ni se logra en una meditación de 2 horas. ¿Sí? Estamos hablando de meditar 4, 6, 8, 10, 12 horas, como lo hacen los yogis, como lo hacen los budistas del Tíbet, ¿sí? Pero bueno, conforme uno vaya practicando la meditación, va a ir teniendo sus propios beneficios. ¿Cómo cuáles? ¿Sí? Bueno, la meditación contemplativa ayuda a descansar y relajar nuestra mente, ¿sí? A dejar de estar pensando en tantas tonterías. Ayuda a reducir la presión sanguínea, a mejorar la circulación, a mejorar el ritmo cardíaco. Ayuda a mejorar la memoria. Para los que tenemos pérdida de memoria, la meditación nos puede ayudar muchísimo. Mejora la estabilidad emocional, hace que no seamos muy negativos, que no nos quejemos tanto de las cosas. Ayuda a tomar mayor conciencia personal, nos ayuda a estar más receptivos a las verdades de la vida, facilita y mejora la calidad del sueño. Aquí en Occidente, este problema de cuando uno no puede dormir, se le llama, bueno, los problemas del sueño, ya se me fue el nombre, ¿no? Tenemos muchísimo aquí en Occidente estos problemas, insomnio se le llama, ¿sí? No podemos dormir, ¿sí? Porque no sabemos meditar, vivimos preocupados, vivimos angustiados, y cuando queremos dormir, pues no podemos, tenemos insomnio, ¿no?
mejora la salud en general, relaja la tensión muscular. Entonces, en vez de estar tomando tanto medicamento que tanto daño nos hace, ¿sí? La meditación puede suplir muchos medicamentos que consumimos. Entonces hay que aprender a meditar, ¿sí? Podemos empezar a meditar 15 minutos diarios, luego le subimos a 20 minutos, luego a 30 minutos y así le vamos subiendo un poquito, de tal manera en que la meditación no solamente nos pueda servir, sino que también lo podamos disfrutar, ¿sí? Que lo hagamos hasta por gusto, ¿no? Entonces les dejo esta tarea de la meditación contemplativa y voy a pasar a la meditación reflexiva, que es la principal en esta conferencia. Aquí es donde queremos entrar, ¿sí? La meditación reflexiva, que es algo que casi no se conoce en los estudios esotéricos, en las religiones, ¿sí? Es una meditación muy importante porque, a diferencia de la meditación contemplativa, que es pasiva, la meditación activa, es reflexiva, es activa, ¿sí? Nos permite pensar con el corazón para poder entender la vida, para poder entendernos a nosotros mismos, para poder aclarar nuestra mente, para poder purificar nuestra alma. Cuando nosotros practicamos la meditación contemplativa, se van las preocupaciones, se van las inquietudes, se van los temores. Entramos en un estado muy profundo de paz, de gozo y de dicha. Pero cuando terminamos la meditación contemplativa, entonces sucede que volvemos a caer otra vez en esos estados de temor, inquietud, preocupación, molestia, etc. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido el funcionamiento de nuestra psicología. No hemos comprendido la actividad de los diferentes yoes, solamente los apagamos. Con la meditación contemplativa apagamos al ego, pero después el ego se vuelve a encender cuando volvemos a las cosas de la vida. En cambio, con la meditación reflexiva no apagamos el ego, sino que lo destruimos, lo debilitamos, le quitamos poder sobre nuestra psicología. Entonces ahí sí que se producen cambios verdaderos y constantes, ¿no? Hay una mosquita por aquí. La meditación reflexiva es muy importante porque en el diario vivir desarrollamos muchas inquietudes, desarrollamos muchas dudas, solemos navegar en muchas confusiones mentales, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Nos enteramos de que una persona está hablando mal de nosotros a nuestras espaldas. Entonces eso nos genera mucha inquietud, tanto mental como emocional, porque empezamos a pensar, pero ¿por qué esta persona es así? Si yo nunca le he hecho nada, si yo nunca me he metido con esta persona, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Qué le he hecho yo? Yo no me merezco esto, ¿quién se cree que es? Y nos empezamos a sentir mal con la situación. Entonces la meditación reflexiva sirve para poder eliminar esas malas impresiones que tenemos de las cosas que pasan, para eliminar ese mal, para entender el porqué de la vida y el porqué de cada cosa que nos pasa, ¿sí? Entonces, la meditación reflexiva nos permite comprender nuestras inquietudes y también modificar nuestras conductas. Dentro de nosotros mismos existe una gran cantidad de información falsa en la cual fundamentamos nuestra existencia, en la cual fundamentamos nuestras conductas, en la cual nos apoyamos para desear, nos apoyamos para ser, ¿sí? La psicología de un ser humano es como un iceberg, en donde nosotros solamente conocemos la puntita,
pero desconocemos la gran cantidad de volumen que tiene debajo del agua. ¿Sí? Ese es un iceberg, es un pedazo de hielo que es muy grande, donde solamente una mínima parte está sobre la superficie. Y como uno vive en la superficie, cree que conoce el tamaño de ese iceberg, como sucedió con el Titanic, que pensaron que estaba pequeño y que lo podían atravesar sin problemas. Pero no se percataron de que por debajo del agua el volumen era mucho mayor que por fuera del agua. Y ahí se hundió el Titanic. ¿Sí? Este iceberg está dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Tal como es afuera, es adentro. Dicen los maestros de sabiduría que en la mente hay 49 niveles. Y nosotros no tenemos acceso a esos niveles. No sabemos qué información hay detrás de nuestras conductas que promueven esas conductas. ¿Sí? De cada forma de pensar existe un conjunto de porqués. Y esos porqués, ¿por qué hago esto? Por esto. ¿Y por qué hago esto? Por esto. ¿Y por qué hago esto? Por esto. Y así uno va bajando y va conociendo, ¿sí?, cuáles son los conceptos básicos en los cuales está fundamentando sus acciones. ¿Sí? Entonces la mente está dividida en diferentes partes. Tenemos la mente consciente. ¿Cuál es la mente consciente? ¿Sí? Es donde se producen los pensamientos que nosotros tenemos a voluntad. Queremos nosotros pensar intencionalmente en algo y simplemente pensamos en ello. ¿Sí? Esa es la mente consciente, donde están los pensamientos que conocemos, que podemos manejar, que controlamos y que surgen a nuestra voluntad. ¿Sí? Luego están los pensamientos subconscientes o la parte subconsciente de la mente. ¿Cuál es esta parte? ¿Sí? Esta parte son unos pensamientos que están por debajo de los pensamientos conscientes. Los pensamientos subconscientes sí los podemos percibir, pero no tenemos control sobre ellos. No se manifiestan a nuestra voluntad, se manifiestan de manera mecánica. Entonces, con un poquito de autoobservación, uno percibe pensamientos solos y que inclusive tienden a ser tontos, ilusorios, estúpidos, negativos, etc. Esos son los pensamientos que pertenecen al subconsciente. Luego tenemos al inconsciente, ¿sí?, que es una parte de la mente donde se pueden procesar muchísimos pensamientos que nosotros no somos capaces de percibir. Por eso se le llama inconsciente. No tenemos acceso a esa información. Es como no existiera, pero sí existe y controla nuestra existencia, ¿sí? Porque del inconsciente se forma el subconsciente y se forma el consciente. Entonces, el inconsciente es esa parte oscura que no conocemos. Y luego viene el infraconsciente, ¿sí? El infraconsciente está muy relacionado con los instintos, está muy relacionado con el ego y es donde está nuestra parte más oscura, donde está la raíz de nuestros males, de nuestro egoísmo, de nuestra prepotencia, ¿sí?, de nuestra maldad humana, de nuestra ignorancia. Se le llama infraconsciente, por eso tiene la palabra infra, que significa inferior. Es donde está depositada la parte inferior de nosotros mismos, ¿sí? La parte infraconsciente hace parte del inconsciente, ¿sí? Y el inconsciente hace parte del subconsciente, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de información, de valores, conceptos, creencias, deseos, intenciones,
que no conocemos, que no somos conscientes y que son el sostén de nuestras acciones, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que deseamos. Y toda esta información en la cual nos apoyamos es falsa. Y al ser falsa, cometemos errores en la vida que generan malas relaciones, que generan enfermedades, que generan odios, rencores, culpas, problemas económicos, bueno, un mar de sufrimiento que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona se puede ofender por una cosa, ¿sí? Pero no sabe por qué se ofende, ¿sí? Regresamos al mismo ejemplo. Nos enteramos de que alguien habla mal de nosotros y eso nos molesta, pero de repente tomamos un poquito de conciencia y decimos, bueno, pero ¿por qué me molesta tanto lo que la gente dice de mí? Entonces uno no sabe por qué, pero el hecho es que sí me molesta, aunque no sepa por qué me molesta. Entonces el por qué hace parte del subconsciente, del inconsciente y del infraconsciente de la persona, porque hay un movimiento psicológico en lo más profundo de la mente de esa persona que la persona es capaz de percibir, ¿sí? Cuando no sabemos por qué somos así, cuando no sabemos por qué consentimos hábitos negativos, cuando no sabemos por qué nos molestan tantas cosas, todo esto está en el inconsciente y hay que estudiarlo, hay que eliminarlo, hay que purificar esos niveles de la mente. Y esto es posible solamente con la meditación reflexiva. Por esto es muy importante, ¿sí? Entonces, la meditación reflexiva se basa, como su nombre lo dice, en la reflexión. ¿Y qué es la reflexión? Es un pensar del tipo superior. No es el pensar superficial al cual estamos acostumbrados, sino es un pensamiento superior proveniente de la conciencia. Reflexionar es pensar con el corazón. Y la meditación reflexiva es eso, pensar con el corazón sobre las cosas que nos pasan para poder entender cómo las podemos hacer mejor, cómo las podemos sobrellevar sin que generen tanta culpa, tanto rencor, tanto odio. ¿Sí? Esto es la meditación reflexiva, es importantísima. ¿Sí? Creo que todos nos podemos dar cuenta de esta realidad. En la meditación reflexiva penetramos en los niveles más profundos de uno mismo. Miremos esta imagen de los engranajes, ¿sí? Vean cómo el engranaje de arriba se mueve por los engranajes de abajo. Este chiquitito mueve el siguiente, este mueve el siguiente y se va moviendo un montón de engranajes que mueven el engranaje que está más arriba. Bueno, así funcionan nuestros pensamientos. Hay muchos niveles de la mente y en cada nivel se procesan diferentes pensamientos, diferente información. Entonces, hay niveles en los cuales no tenemos acceso, donde se mueven pensamientos que desconocemos, que mueven otros, hasta llegar a los pensamientos que nosotros a veces creemos conscientes, pero que no lo son. Son mecánicos, muchas veces basados en la ignorancia. Entonces, ¿qué queremos hacer con la meditación reflexiva? Veamos la imagen. Dice, cuando uno quiere comprender un motor, debe desarmarlo para poder entender la función que cumple cada pieza para todo el conjunto. Cuando uno quiere comprenderse a sí mismo, debe de aprender a desarmar y explorar todas las piezas psicológicas y emocionales para poder entender la función que cumplen en su vida. Esto se le llama conocerse a sí mismo, ¿sí? Esto es la meditación reflexiva. Cuestionar, estudiar, reflexionar sobre nuestros gustos, deseos, pasiones, inquietudes, molestias, sobre las cosas que nos pasan
para comprendernos mucho mejor. Y es a través de la comprensión que nos liberamos de la influencia de nuestro ego. La meditación nos va a llevar a un fenómeno que llamamos la comprensión. ¿Sí? Meditamos para comprender. ¿Y qué es comprender? Es descubrir algo nuevo. Eso es comprender. La comprensión es a veces un proceso muy duro. La comprensión puede ser agradable o puede ser desagradable. En la mayoría de los casos suele ser muy desagradable. Al menos que uno tenga filosofía, es decir, amor por la sabiduría, comprender puede ser algo agradable, porque uno se siente aliviado al comprender algo nuevo por la pasión a la sabiduría. Pero cuando uno no tiene esa sabiduría, entonces cuando comprende que uno no es tan bueno como cree, entonces puede llegarse a sentirse así medio pesado, con mucha inquietud, con mucha pesadumbre, ¿sí? Porque le falta filosofía. Pero cuando uno tiene filosofía, uno descubre que no es tan bueno como pensaba, pero ese descubrimiento, como es sabiduría, y la persona que tiene filosofía, mora la sabiduría, se emociona y lo siente muy bien, ¿no? Pero tiende a ser algo desagradable. Por eso mucha gente no quiere reflexionar. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿sí? Entonces, por esto, muchas personas no quieren reflexionar y comprender sus vidas. Si tienen problemas, entonces prefieren ir a la cantina, ver películas, salir, comer, chismear con los amigos para que esos problemas pasen, se vayan, pero no se van. O sí se van, pero no afuera de uno mismo, sino que se van al subconsciente. Y esos problemas generan condicionamientos que van a limitar nuestras conductas posteriores. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con no reflexionar sobre nuestros problemas. Comprendemos algo cuando entramos en contacto con la verdad de un fenómeno sin la interpretación de la mente, sin la interpretación del ego. A esto le llamamos comprensión, cuando se nos prende el foco. Y esto sucede cuando descubrimos nuestros defectos en los diferentes eventos de la vida. Entonces, si uno sinceramente cierra sus ojos 20 minutitos antes de dormir, por ejemplo, a reflexionar sobre sus conductas de ese día, puede descubrir que fue muy desconsiderado, que fue muy prepotente, que fue muy grosero, que fue muy cínico con ciertas personas en diferentes circunstancias. Se puede dar uno cuenta de sus errores, se puede dar uno cuenta que no es tan buena persona como cree, que le falta mucho por entender y por trabajar. ¿Sí? Esto es comprensión. Cuando descubrimos las contradicciones en aquello que estimamos, solemos estimar mucho a veces el dinero, la fama, el lujo, el poder, el prestigio, etc. Entonces uno cuando se pone a reflexionar sobre estas cosas y descubre que son fantasías, que generan inquietudes, temores, miedos, preocupaciones, que generan rivalidad, que generan egoísmo, etc. Entonces descubre uno que en donde tiene la esperanza de ser feliz, resulta que ahí no está esa felicidad, ¿sí? Y descubre las contradicciones de aquello que más quiere, de aquello que más ama. Eso es comprender. Por eso decimos que el proceso de comprensión es algo muy duro, es darnos cuenta de las contradicciones de aquello que más anhelamos, nuestros sueños, ¿sí? Comprendemos algo cuando nos damos cuenta que estamos equivocados en algún aspecto de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que somos responsables de las cosas que nos pasan. Si nos pasa algo malo, y la reacción natural e inconsciente de uno es la culpa. Empezamos a echar culpa a los demás, por culpa de fulanito, por culpa de fulanito. Es que fulanito me acusó
de que llegué tarde al trabajo y por eso mi jefe me cambió de puesto, todo es culpa de fulanito, es un chismoso, eso no se hace. Pero cuando uno reflexiona sinceramente, reflexionar es pensar con el corazón, entonces uno dice, no es mi responsabilidad, porque yo llegué tarde al trabajo. Yo llegué tarde, o sea, yo tengo responsabilidad en ese acto. Yo creé esas circunstancias. Si yo nunca hubiese llegado tarde, Pepito nunca hubiese dicho eso a mi jefe y nada de esto hubiese pasado. Tengo responsabilidad en las cosas que me pasan. Entonces aprendo a asumir mi condición con sabiduría, que a veces no es tan grato, pero es sabiduría, la comprensión de las cosas. Comprendemos algo cuando nos hacemos conscientes del daño que le hacemos a los demás. Entonces a veces nos damos cuenta que gritamos, que insultamos, que ofendimos, que dijimos cosas que no debimos de haber dicho y que a veces es necesario pedir disculpas. Ahí hay comprensión, ahí hay pensar con el corazón, ahí hay meditación reflexiva. Solamente con la meditación reflexiva se puede llegar a esos estados de conciencia. Uno nunca se va a dar cuenta de que metió la pata y que es bueno pedir disculpas si no es a través de la meditación reflexiva. Si uno no lo hace, entonces uno siempre va a creer que la culpa es del otro, que los demás son malos y que uno es víctima, ¿sí? Comprendemos cuando nos hacemos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿sí? La manera en cómo nosotros mismos nos hacemos sufrir muchas veces. Esto es comprender. La verdad no ofende, pero sí incomoda. Eso es algo que me dijo un amigo una vez. Sí, lo comparto. La verdad no ofende, pero sí que incomoda. ¿Qué es esto? Nosotros no debemos de sentirnos ofendidos ni culpables, ¿sí?, por nuestros errores, por nuestro egoísmo o por nuestra inconsciencia. Sí nos podemos sentir incómodos porque no es grato ver nuestros propios errores. No es grato saber que no somos tan buenos como pensábamos. Saber que en algún acto que nosotros considerábamos que era generoso y altruista, en el fondo tenían motivos de interés personal, muy egoístas, ¿sí? Eso no es grato, incomoda, puede hasta doler, ¿sí? Pero no nos debe de ofender, porque quien se ofende es siempre el ego. Quien se siente culpable es siempre el ego. Nos podemos sentir incómodos, puede haber dolor, mas no debemos de sentirnos ofendidos, porque si nos sentimos ofendidos, estamos identificados. Con esto podemos limpiar nuestro mundo interior, ¿sí? Porque limpiamos nuestro cuerpo físico, porque lo vemos en un espejo y vemos que tenemos la cara con grasita, el pelo despeinado, ¿sí? Vemos que nuestras manos tienen polvo, nos sentimos sucios y cuando vemos que estamos sucios, nos bañamos. Pero no pasa lo mismo en relación al alma. Hay que bañar el alma todos los días. Y esto lo hacemos con la meditación reflexiva. Es como si le echáramos agua a nuestro cerebro y le quitáramos toda la negatividad que pusieron los medios de comunicación, las redes sociales en nuestro interior, ¿sí? Es limpiar nuestra habitación interior, como lo muestra esta segunda imagen que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Hay que limpiar nuestro interior, si no, quedamos muy limpios por fuera, pero muy sucios por dentro. ¿Y cómo sabemos cuando estamos muy sucios por dentro? Fácil. Cuando cualquier cosa nos molesta. Cuando vemos que no tenemos control sobre nuestras emociones. Cuando tenemos malas relaciones con los demás. Cuando se nos hace difícil perdonar a alguien. Cuando vivimos preocupados, angustiados, insatisfechos, quejándonos por las cosas que pasan, son síntomas de suciedad mental, de suciedad interior. Y si no limpiamos nuestra mente y nuestras emociones, no solamente nos vamos a quedar así, sino que día a día la basura de los demás la botan en nuestro mundo interior, a través de la televisión, las redes sociales, los medios de comunicación, ¿sí?
Así que nuestra vida cada vez se va a poner más difícil, más insatisfechos con nuestra condición existencial, todo por no meditar. ¿Cuáles son los resultados de la meditación? ¿Cuáles son los resultados de la comprensión? ¿Qué viene después de la comprensión? Viene la claridad, ¿sí? Porque quien comprende ya no es ingenuo, ya no es ignorante. Si actuábamos erróneamente por desconocer, ahora podemos hacerlo rectamente porque ya vemos las cosas tal y como son. Si cambiamos nuestras conductas, dejamos de cometer errores porque ya tenemos claridad. Y la claridad viene de la palabra clarividencia. Esas clarividencias que buscan los esoteristas, los ocultistas, la deben de buscar en la meditación reflexiva. Es la mejor clarividencia que podemos tener. Ver con claridad el efecto de nuestros actos es el mayor poder de clarividencia que podemos tener. ¿Qué hace la gente allá afuera tomando cursos para tener clarividencia en relación de aprender a ver el aura, de aprender a ver entidades de otros planos? Esa es una clarividencia real, pero complementaria y a veces inferior. La verdadera claridad o clarividencia, es la de aprender a ver el efecto de tus acciones, el efecto de tus palabras, lo que van a generar a futuro. Eso es la mejor clarividencia que podemos tener y que nos va a servir para vivir bien. Autonomía, porque solamente con la autonomía podemos vivir lejos de los prejuicios colectivos, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos las cosas, surge la autonomía y podemos actuar diferente a lo que está establecido en nuestra sociedad por la presión cultural. Podemos salirnos de la manada, podemos dejar de ser ovejas y no hacer las cosas solo porque los demás los hacen. No, podemos actuar diferente, así los demás piensen que es ridículo, así los demás piensen que somos mediocres, así los demás piensen que lo que hacemos no sirve para nada, no importa. Tenemos autonomía. ¿Qué nos da la autonomía? La sabiduría. Y como nosotros no tenemos sabiduría, ¿cómo vivimos? Siguiendo el paso de los demás. ¿Qué es lo que hacen los demás? Y lo que están haciendo los demás es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros pensamos en un día lo que piensan los demás. Entramos a las redes sociales, vemos de lo que están hablando todos y nos podemos hablar de ello también. No podemos pensar en otra cosa que no sea de aquello que hablan los demás. No hay autonomía de pensamiento, no hay autonomía en conducta, no hay autonomía en nada. Viene el arrepentimiento, porque al reevaluar nuestros actos descubrimos las faltas y los excesos que hemos cometido por estar sumidos y dormidos en la ignorancia. El arrepentimiento es un sentimiento sincero de querer cambiar, de querer hacer las cosas mejor, ¿sí? No es culpa. Ustedes en su autoconocimiento van a tener que diferenciar la culpa del arrepentimiento. La culpa es del ego, el arrepentimiento es de la conciencia. Es un sentimiento donde aceptamos nuestros errores, acepto que me equivoqué y me arrepiento de ello, que es un deseo de cambiar, de no volver a cometer esos errores. Alcanzamos la libertad porque al comprender el trasfondo incoherente, falso de nuestras conductas, obviamente nos liberamos de ellas. Y por lo tanto nos liberamos del sufrimiento que producen y logramos el cambio, ¿sí? La claridad, la autonomía, el arrepentimiento y la libertad al final generan cambio en uno mismo, cambio en la manera en cómo vemos la vida, cambio en la manera en cómo pensamos, sentimos, cambio en la manera en cómo usamos el dinero, cambio en la manera en cómo nos relacionamos con los demás, cambio en la manera en cómo vivimos en su totalidad.
Y esto está representado por una figura griega conocida como Prometeo. ¿Sí? ¿Qué hizo Prometeo? Prometeo robó el fuego a los dioses y se las entregó a los hombres. Es esta imagen que vemos aquí. ¿Sí? Ese fuego es luz y la luz representa la sabiduría. ¿Sí? Prometeo roba la sabiduría a los dioses y se las entrega a los seres humanos. ¿Sí? Y Prometeo nuestra propia conciencia. Cuando nosotros aprendemos a reflexionar, nuestra conciencia agarra la sabiduría de los mundos superiores y la baja y nos las entrega. ¿Sí? Esto es lo que está representado en la mitología griega con Prometeo, que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Fíjense cómo plasmaban los griegos a través de las mitologías los procesos de conciencia y espiritualidad. ¡Qué hermoso! Este es el verdadero arte. Las historias, las pinturas que relatan estas cosas hablan del arte, de cómo se pasaba a través de la pintura, la belleza y la creatividad, los conocimientos de espiritualidad y de conciencia. No como el día de hoy, las tonterías que están haciendo. Tenemos versiones simbólicas y profanadas de esta antorcha. Esta antorcha de Prometeo la vemos, por ejemplo, en las Olimpiadas. O la vemos en los diferentes canales de televisión, ¿sí? Donde vemos una mujer alzando también una antorcha. ¿Sí? Esta antorcha, que es luz, representa la sabiduría. El hombre conquistándose a sí mismo a través de su sabiduría interior, a través de sus fuegos interiores, de la luz de su conciencia. Esto representa la antorcha que se utiliza en muchas ceremonias esotéricas, como masónicas. Ahí se utilizan mucho las antorchas también, ¿sí? Que representan la sabiduría adquirida, la sabiduría de los dioses adquirida por los seres humanos. Obviamente estas versiones que estoy poniendo en pantalla están profanadas, ¿no? Porque todo está profanado hoy en día. Bueno, hermanos, ¿cómo vamos a meditar? ¿Sí? Para meditar necesitamos material de estudio. Lo segundo, un lugar tranquilo, que nadie nos moleste para llevar a cabo la meditación. Lo tercero, una oración a nuestro Padre y a nuestra Madre interior para que nos guíe, nos oriente en esta meditación. Cuarto, relajar cuerpo y mente. Quinto, recordar el evento que queremos reflexionar a través del ejercicio de la retrospección. ¿Sí? Si tuve problemas en la oficina hoy en día, con un compañero, con un cliente, bueno, cierro mis ojos, me relajo y ya que esté relajado, entonces hago el ejercicio de retrospección. Recuerdo el evento, pero ojo, tengo que hacerlo cuando esté relajado, porque la atención significa identificación con los egos. Y si identificado con los egos voy a recordar la escena, solamente voy a reforzar la actividad de esos egos. Me voy a angustiar más, me voy a molestar más. ¿Sí? Por eso la meditación se debe hacer siempre relajados. Hacer cuestionamientos y planteamiento de las cosas. ¿Sí? Cuestionar como un psicólogo cuestiona a su paciente de manera impersonal. ¿Por qué actúa así? ¿Para qué actúa así? ¿Cuáles fueron los efectos de haber actuado así? ¿Hubo algún yo? ¿Cuáles yoes fueron los que actuaron en escena? ¿Qué fue lo que me motivó para hacer así?
¿Qué fue lo que me motivó para pensar esto? ¿Qué es lo que yo buscaba con esto? ¿Cuántas veces he sido así? ¿Qué es lo que esto ha generado en mi vida? Hay que cuestionar. El arte de reflexionar es el arte del cuestionamiento. Cuando ustedes se queden estancados con un cuestionamiento, cambien la pregunta. Si están cuestionándose, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a veces con el por qué nos estancamos y ya no sale más información. Cambien la pregunta, cambien el por qué. Pregúntense para qué, pregúntense cómo, pregúntense cuáles fueron todos los fenómenos psicológicos que actuaron para que seamos así. Preguntémonos cuáles fueron los eventos externos que lo ocasionaron. Si estuviéramos en otro evento, hubiéramos actuado de la misma manera. Entonces hay que cambiar las preguntas para que vayamos exprimiendo el jugo de la sabiduría, ¿no? Y reconocer faltas, errores, descuidos, injusticias de nuestros yoes, etcétera, los yoes que entraron en escena. Hay que reconocer todo esto. Para esto vamos a meditar. Solamente cuando reconocemos nuestros errores es que podemos comportarnos de una manera diferente. Cuando no queremos reconocer los errores, estamos destinados a seguir envueltos en esos errores y en todos los efectos negativos que se van a ocasionar, ¿no? Y por último, vamos a pedir a la Madre Divina que nos elimine todos los yoes, conductas, pensamientos, formas de ser que hemos estudiado, descubierto y comprendido. Sinceramente, en oración, cerramos los ojos. Madre mía, te pido que por favor elimines estos comportamientos de ira, estos comportamientos desconsiderados, estos pensamientos negativos, estos yoes enojones que tengo que hacen que reaccione de manera negativa ante estas circunstancias. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, elimíname estos defectos, Madre mía, tú que todo lo puedes. Y así, ¿sí? Pide muerte. Y uno entonces se va a sentir mucho mejor después, se va a sentir diferente, se va a sentir con sabiduría, ¿no? Mejor, más liviano. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Imaginemos que una mujer discute con su marido porque el marido llegó tarde a la casa. Imaginemos la reacción de la mujer. Tú siempre llegas tarde a la casa y nunca me avisas. No sé a dónde diablos te vas. No sé qué pretendes con todo esto. Pero así te voy a hacer un día. Si vuelves a llegar tarde, no te voy a volver a dejar entrar. A mí nadie me hace esto. O cambias o terminamos. ¿Sí? Esto es la manera en cómo la mujer reaccionó ante la situación y fue lo que le dijo al marido. Supongamos que después la mujer, cuando se relaja, practica la meditación reflexiva y hace un trabajo de retrospección para estudiar el evento y conocer qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, al estudiar lo que le dijo, tú siempre llegas tarde a casa y nunca me avisas. Puede la mujer descubrir yoes exagerados, el yo exagerado, una forma de ser que exagera las cosas, que no dice las cosas tal y como están pasando, sino que las exagera para que uno se sienta mal. Así es este yo. Cuando decimos tú siempre llegas tarde a la casa, no es cierto. No siempre llega tarde. Algunas veces sí, algunas veces no. Y nunca me avisas. La mujer reconoce, no es cierto. A veces sí me avisa, pero a veces no me ha avisado, pero no es nunca. Exageré. Ahí está el yo exagerado, ¿sí? Cuando le dijo, no sé a dónde diablos te vas. Pudiera haber aquí, por ejemplo, el yo de los celos, ¿sí? ¿Por qué quiere saber la mujer a dónde va su marido? Si uno se lo pregunta sinceramente. A lo mejor hay celos de que la mujer piense que el marido le está poniendo los cuernos, ¿sí?
La otra afirmación que fue, no sé qué pretendes con esto. Pudiera haber yoes de temor, ¿sí? A lo mejor la mujer piensa que el hombre ya tiene otra familia, que ya tiene otra mujer, que se lo van a robar, se siente insegura, no sé, es cuestión de que esa mujer ficticia lo vea, ¿no? Ya no aguanto estar así, ¿qué hay aquí? Impaciencia. Si vuelves a llegar tarde, no te voy a dejar entrar, ¿qué hay aquí? Amenaza. A mí nadie me hace esto, ¿qué hay acá? Orgullo. O cambias o terminamos, ¿qué hay acá? Amenaza otra vez. Es una forma de violencia. Entonces, si la mujer se pone a reflexionar, qué es pensar sinceramente con el corazón, se puede dar cuenta que no porque el marido llegó tarde, uno le va a gritar, uno la va a amenazar, ¿sí? Si las relaciones están para apoyarse mutuamente, entonces la mujer puede cambiar su actitud y la próxima vez que llegue tarde el marido, porque la mujer ya comprendió sus yoes exagerados, celosos, temores, ya comprendió que reclamarle, ¿sí?, es una falta de ella y no de él. Entonces, cuando lo comprende y se sincera y entiende que hay que apoyarnos y que en vez de reclamarle, ¿por qué no mejor preguntarle cómo le fue? ¿Qué tal si tuvo un problema? ¿Qué tal si tuvo mucho trabajo? ¿Qué tal si llega hambriento y estresado porque está llegando tarde? Entonces, en vez de reclamarle al marido, pudiera una a lo mejor hacerle la cena, preguntarle cómo se fue, ponerle un poquito de musiquita instrumental para que se relaje, apoyar al marido, ¿sí? Y conocer eso que se llama el amor incondicional, apoyarnos en las buenas y en las malas. Entonces, si la mujer pudiera comprender todo esto, cuando el marido vuelve a llegar tarde, ya no solamente le va a reclamar, sino que al contrario, lo va a apoyar, ¿sí? Y obviamente la relación se fortalece y se convierte en un jardín de flores, y así con todo. Pero si nosotros no meditamos sobre esto, ¿qué va a pasar con la mujer? Si la mujer no medita sobre esto, pues va a terminar sacando al marido, ¿no? Si uno le llega tarde, pues la mujer le va a decir, te lo dije, que si llegabas tarde te ibas de la casa, así que te vas. Sí, eso es lo que va a terminar pasando. Y la mujer creyendo que tiene la razón, ¿sí? Pero no tiene el amor hacia su marido. Así que hay que reflexionar mucho sobre todas las cosas que nos pasan. Si tenemos problemas económicos, hay que hacer una introspección, reflexionar y entender de qué manera estamos manejando nuestros recursos económicos. Y podemos entender lo mucho que gastamos en vicios. Podemos darnos cuenta que no compartimos con los demás nuestros ingresos, que somos egoístas, tacaños. Y cuando no compartimos con los demás, la vida tampoco comparte con nosotros, porque en la vida todo es un flujo, un ritmo, como decía en el libro del Kybalión, ¿sí? Los principios herméticos. En la vida todo es ritmo, todo es movimiento, ¿sí? Hay que dejar que las cosas fluyan. Nos damos cuenta que pensamos que no somos lo suficientemente buenos para tener dinero, creemos que no lo merecemos y por ley de la atracción generamos esa condición. Son nuestras limitaciones mentales que no dejan que las oportunidades nos lleguen. Malgastamos nuestro tiempo en ocios, nos cae mal la gente con dinero, somos negativos y criticones, generamos malas relaciones con los demás, pensamos que nuestra condición es culpa de los demás, y todo esto es lo que nos estanca en problemas económicos. Cuando comprendemos que las cosas no son así, entonces empezamos a utilizar nuestra economía, nuestro tiempo de diferente manera, y por supuesto nuestra condición económica cambia. Y ya para terminar, la última diapositiva, les digo,
con la meditación reflexiva no solamente conocemos el sabor vida, sino que también conocemos el sabor trabajo. Son dos cosas diferentes. ¿A qué le llamamos el sabor vida? El sabor vida llamamos a los placeres mundanos. Comer, ir al cine, chismear con los amigos, acostarse a dormir, ¿sí? Escuchar música. Eso es lo que le llamamos sabor vida, a los placeres mundanos, a los placeres de esta vida, ¿sí? Y llamamos sabor trabajo a un placer que surge como un efecto de nuestros esfuerzos por ser mejores personas. Entonces, si una persona le dolía mucho la opinión pública y reflexionó profundamente sobre la opinión pública y eliminó los egos que lo tenían encadenado a la opinión pública, de tal manera que ahora ya no le importa la opinión pública, cuando los demás hablan mal de esta persona y la persona ya no siente nada en el interior, ya no le dan ganas de contestar, ya no le dan ganas de pelear, ya no se siente mal, ya no siente dolor, lo que siente es un alivio y hasta a veces un placer. Sí, se siente un placer porque uno ya no es susceptible, ¿no?, a las cosas de la vida. Ese placer es lo que llamamos sabor trabajo, que es algo que ustedes tienen que experimentar en su vida personal, ¿sí? Es algo muy individual, algo que se tiene que vivir, y cuando ustedes lo vivan van a decir, ay, ya sé lo que hablaba Víctor, ya sé lo que es el sabor trabajo, cuando nos va bien en nuestras relaciones, cuando el trabajo laboral que tanto criticamos y nos disgusta, lo aprendemos a valorar y aprendemos a sentirnos bien en el trabajo laboral, empezamos a sentir el sabor trabajo. Cuando logramos rectificar, hacer las paces con los demás y nuestros enemigos a veces se convierten en sus mejores amigos, conocemos el sabor trabajo, decimos, no, gracias a que trabajé, a que me esforcé, ¿sí?, ahora estoy en una mejor condición y nos sentimos bien, no orgullosos. Pudiéramos decir, nos sentimos orgullosos con nosotros mismos, pero no, el orgullo es un defecto. No nos sentimos orgullosos, nos sentimos bien con nosotros mismos, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, no orgullosos, ¿sí? Ese es el sabor trabajo. Con esto despertamos la conciencia, no solamente en el mundo físico, sino que también en los mundos superiores de conciencia. Y nos vamos integrando con nuestro real ser. Hasta aquí la conferencia, mis queridos hermanos, ¿sí? Espero que de verdad les haya gustado, que les haya servido lo que hemos compartido, lo que hemos platicado el día de hoy. No se olviden de compartir esto en sus redes sociales. Les mando un gran abrazo fraternal y nos vemos el próximo jueves para seguir estudiando en estos temas de espiritualidad y de conciencia. Les mando un gran abrazo fraternal.